¿Qué tal amigos, hermanos? Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes a través de este medio. En esta oportunidad pues tenemos un nuevo tema y el tema de hoy tiene como título, creo que ya lo vieron, la decadencia del cristianismo. Y le voy a explicar por qué estoy poniendo este tema. A medida que han pasado los años y he permanecido en la iglesia, muchos años que tengo en la iglesia ya, pues vemos con mucha frecuencia que mucha gente entra a la iglesia, pero otra gran cantidad también sale de la iglesia. Y no creo que esto sea únicamente en la iglesia adventista, que es la que yo pertenezco. Pienso que lo mismo ocurre en cualquier otra iglesia cristiana. Y la causa por qué esto ocurre, pues es lo que yo voy a tratar hoy, o al menos lo que yo creo, ¿no? Por supuesto, usted podrá estar de acuerdo o en desacuerdo. Quizás ya muchos están en desacuerdo con el título, pero déjenme explicar, terminar el tema y luego usted saque su conclusión. Pienso que nosotros hemos estado haciendo la cosa errada y por supuesto los resultados que tenemos hoy, donde vemos que mucha gente se va o simplemente vemos que una gente tiene 10, 15, 20, 30 años en la iglesia y sigue siendo la misma persona, de mal carácter, de mal genio, con sus malas costumbres, en fin, todo esto. Vemos gente que nosotros influenciamos, que se supone influenciamos a nuestro alrededor, y esa gente no la traemos a Jesucristo. Vemos a veces son nuestros hijos, a veces son los jóvenes en la iglesia que se van, y les repito, esto no es solo la iglesia adventista, esto es a nivel general en el mundo cristiano. Ahora, ¿qué es lo que hemos estado haciendo y que ha traído como consecuencia esto? Pues eso es lo que yo creo o sea, eso es lo que voy a presentar, lo que yo creo que ha estado pasando. Vamos a ir de una vez a presentarle una cita para que tomemos esa como un punto de partida. Y la primera cita que yo quiero que veamos se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí está hablándole Jesús a los judíos. Él está diciendo: ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna, pero esas escrituras que ustedes escudriñan son las que dan testimonio de mí y sin embargo ustedes no quieren venir a mí. Ese era el caso, porque cuando Jesús está hablando esto en Juan 5, Jesús había curado al paralítico de Bethesda y a raíz de eso los judíos ahora querían matar a Jesucristo. Así que entonces Jesús le dice: ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes creen que allí tienen la vida eterna y esas escrituras son las que testifican de mí y sin embargo ustedes ahora no quieren venir a mí. Y yo creo que el caso de los judíos no es diferente a nosotros hoy. Nosotros, todos los cristianos, hablamos de la escritura, tomamos la Biblia como la base de nuestra fe, para basar nuestra creencia, y sin embargo el centro de toda la escritura es Jesucristo. Y sin embargo nosotros no queremos ir a Jesucristo. Cuando Jesús dijo esto a los judíos, la única escritura que existía pues era el Antiguo Testamento. Pero nosotros hoy no solamente tenemos el Antiguo Testamento, sino que también tenemos el Nuevo Testamento. Ahora tenemos una escritura mucho más amplia, pero tanto el Antiguo como el Nuevo, desde principio a fin, toda la escritura habla de quién, habla de Jesucristo. Él es el centro de esa escritura. Pero irónicamente, los que nos hemos dedicado a estudiar supuestamente esa escritura, ahora no queremos venir a Jesucristo para que tengamos vida. Y si no hay vida, pues por supuesto entonces lo que hay es muerte. Así que en las iglesias cristianas, si hay decadencia, si hay muerte espiritual, ¿es por qué? Porque no hemos querido ir a Jesucristo. Voy a presentarles la siguiente cita. Perdón, vamos a ver aquí. Ok, esta es la que le acabamos de leer. Esta es la causa por la que lo estoy diciendo ahorita. Y vamos aquí a 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Dice lo siguiente acá el apóstol Pablo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si usted se lee el contexto de esta cita, usted va a ver algo bien interesante, que si usted es honesto y usted lee eso, usted se va a identificar con ello. Y es que en ese caso, en este contexto, algunos estaban hablando de Pablo y dicen: no, yo soy de Pablo. Otros decían: no, yo soy de Apolos. Entonces Pablo dice: oye, pero ¿a ustedes qué les pasa? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? No, no, no. El que fue crucificado es Jesucristo. Así que Él es el fundamento. ¿Y qué hemos hecho nosotros los cristianos? Pues cada iglesia tiene sus creencias particulares, sin importar cuál sea la denominación. Y exaltamos esa creencia como si eso fuese lo que va a salvar al ser humano.
o ponemos el nombre de la iglesia como si la iglesia fuese a salvar al ser humano. Entonces hemos puesto un fundamento que no era el fundamento de los apóstoles y los profetas, que era Jesucristo. Nosotros hemos puesto un fundamento humano 100%, en donde, le repito, creemos que el nombre de la iglesia o una creencia particular es lo que va a salvar al ser humano. Y cuando eso se hace, por supuesto, tiene que haber decadencia, porque una creencia o el nombre de una iglesia no transforma el corazón de una persona, no toca el corazón de una persona. Es Jesucristo el único que tiene poder para tocar el corazón de una persona. Así que cuando no edificamos, cuando no ponemos el fundamento a Jesucristo, entonces viene el desastre, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a ir a la siguiente cita. Isaías 28, 16. Dice acá, bien interesante esta cita. Mire, por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Es lo mismo que lo que yo lo venía diciendo. O sea, Dios puso a Jesucristo como el fundamento para la fe del creyente. La iglesia, en mi experiencia cristiana, tiene que estar edificada sobre esa roca. Él es la piedra, Jesucristo es la piedra. No es Pedro, no es una creencia, no es un nombre, no. Es Jesucristo, la piedra angular, la piedra preciosa. Es Jesucristo. Entonces, sobre ese fundamento nosotros tenemos que edificar. Pero les repito, creo que no hemos estado haciendo eso a través de muchos años en el mundo cristiano. Hemos puesto, como ya le dije, hemos puesto el nombre de una iglesia por encima de Cristo. Hemos puesto doctrinas más importantes que Cristo. Hemos puesto ceremonias más importantes que Cristo, ritos más importantes que Cristo, enseñanzas más importantes que Cristo. Y ahora salimos a veces a predicar el evangelio, y en vez de predicar de Jesucristo, entonces predicamos nuestras creencias particulares, que si el sábado es día de reposo, que si no se puede comer sangre, que si yo hablo lengua, que si yo hago milagros. Entonces hemos puesto todas esas cosas que tienen su lugar, pero las hemos puesto en primer lugar, y como no hemos puesto a Jesucristo como el fundamento, por supuesto, el resultado tiene que ser lo que hoy se está viviendo. Hay decadencia, hay decaimiento, no hay avance, la gente no es transformada, porque la transformación no lo hace ni una iglesia, ni lo hace una creencia, lo hace una persona, que es Jesucristo. Vamos con la siguiente cita. Efesios 2, 20 al 22. Edificados, dice acá el apóstol Pablo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hago pausa. La principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. No es Pedro, no es mi creencia, no es un mandamiento. No, la principal piedra es Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Oye, qué tremendo. O sea que si nosotros ponemos ese fundamento, sobre ese fundamento vamos a edificar, y ahora nuestro edificio espiritual, tanto personal como corporativo, en el caso de la iglesia, va a ir creciendo y va a ser un templo santo para el Señor, en donde el Espíritu Santo pueda morar. Pero les vuelvo a decir, no hemos hecho eso. Nos hemos empeñado en poner otra cosa como fundamento, como lo más importante, y el resultado, se lo digo nuevamente, viene siendo lo que hoy estamos viendo. Hay decadencia porque Jesucristo no es el fundamento estable sobre el cual hemos edificado, sino nuestras creencias. La siguiente cita. Juan 17:3. Esto es increíble, interesante. Y esta es la vida eterna, dice Jesús: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? ¿Es una iglesia? ¿Es una creencia? No, es una persona. Conocer a Dios y conocer a Jesucristo, eso es vida eterna. Pregunto, ¿nos hemos dedicado a eso en nuestra vida, en nuestra iglesia, en la mía y en la tuya? No, no nos hemos dedicado a eso. Nos hemos dedicado a ¿qué? A exaltar nuestras creencias particulares. Y eso ha creado en nosotros cristianos orgullosos, nos ha hecho cristianos orgullosos. Porque cada vez que yo
me pongo a compararme con otra iglesia, me siento superior, porque yo hago esto y aquella no lo hace, y aquella se siente superior porque ella hace tal cosa y yo no la hago, y entonces aquella es la verdadera porque hace tal cosa. No, yo soy la verdadera porque hago esto, y así hemos estado en todo este tiempo, tan sin importar cuál sea la denominación. Cada una se cree que es la iglesia verdadera porque hace o no hace, pero no porque has puesto el fundamento que es Jesucristo. El que no ha puesto a Jesucristo como fundamento no es la iglesia verdadera, y no importa cómo se llame, porque el fundamento tiene que ser Jesucristo, y sobre ese fundamento entonces vendrán las enseñanzas, vendrán las doctrinas, vendrán las creencias, pero el fundamento tiene que ser Jesucristo. Y si no lo hemos hecho así, entonces no importa cómo lo llamemos, no somos la iglesia verdadera. Primera de Juan 5:13. El conocimiento de la vida eterna, eso es un sobretítulo que lleva allí en ese capítulo 5. Y el texto dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La fe tiene que estar puesta ¿en quién? En el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo. Vuelvo y lo digo una vez más, no es una iglesia, ni son sus enseñanzas. La vida eterna está en Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La siguiente cita se la voy a presentar ahora. Romanos 1:16. Dice Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si el Evangelio es poder de Dios, entonces ¿por qué no vemos ese poder manifestado con gente transformada? Porque no se ha centrado nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas no han tenido como fundamento a Jesucristo, sino el nombre de mi iglesia o las creencias que la iglesia ha levantado como estandarte, pero no hemos levantado a Jesucristo. Hay un texto que dice que si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí. Eso dijo Jesucristo, pero nosotros no hemos levantado a Jesucristo. Por lo tanto, no hay atracción, porque el que atrae a Jesucristo. Yo al final se lo voy a mostrar. Voy con la siguiente cita. Mire esta. Esto está en Lucas capítulo 6. Evangelio según San Lucas capítulo 6. Nuevamente Jesús está aquí hablando y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Qué tremendo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué cae? ¿Por qué hay decadencia? Porque la casa, tanto personal como corporativa, como iglesia, no ha sido edificada sobre la roca de los siglos, que es Jesucristo. Cuando nos empeñamos en otras cosas, cuando ponemos un fundamento diferente, que repito, tiene su lugar, las doctrinas, las enseñanzas tienen su lugar, pero no pueden ser el fundamento de una iglesia ni de una vida espiritual de un individuo. No puede ser, tiene que ser Jesucristo. Y sobre este fundamento, entonces vienen las demás cosas. Y si lo hacemos así, es probable que no entendamos todas las doctrinas, es probable que no sepamos todas las cosas, pero si el fundamento es Jesucristo, la casa estará firme contra cualquier tempestad. No importa que venga un tsunami, si hemos edificado sobre la roca, la casa nunca va a caer, porque esa es la promesa de Jesucristo. Siguiente cita. Filipenses 3:8. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta cita está bien interesante porque Pablo, si usted conoce algo de la historia de Pablo, Pablo era un hombre extremadamente orgulloso.
Pablo era, se decía que era judío de judío, hebreo de hebreo, era de la descendencia de Abraham, era de la tribu de Benjamín, era un fariseo, había sido circuncidado a los octavo día. Así que Pablo estaba súper orgulloso de todo eso que él era, o de lo que él creía que era, o de lo que él tenía. ¿No hay similitud con nosotros? ¿Acaso no tenemos otro orgullo cada uno de nosotros? Si soy adventista, hablo de la ley, hablo del sábado y estoy orgullosísimo. Si soy un testigo, ¿hablo de quién? Hablo de que conozco el nombre de Jehová y nadie más lo conoce, nada más nosotros. Si soy evangélico, hablo de que hago milagros y nadie más hace este milagro, que hablo en lengua, nadie más habla en lengua. Si soy católico, hablo porque soy la iglesia más grande. Oye, todas esas cosas eran las que Pablo tenía en mente. Y por lo tanto, Pablo se creía que era el mejor, era perfecto. Pero dice aquí, pero que cuando conoció a Jesucristo, todas las cosas que él tenía como por excelencia o por buena, las tuvo ahora como ¿qué? Como pérdida, como basura, por el conocimiento de Jesucristo. Vuelvo y le repito Juan 17:3. Pero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando Pablo conoció a Jesucristo, todo eso que él tenía como razones para sentirse orgulloso, todo eso se vino al piso. El día que tú, el día que yo, que el día que conozcamos a Jesucristo, como Dios quiere que lo conozcamos y como podemos conocerlo, ese día nuestro orgullo de adventistas, de testigos, de evangélicos, de católicos, de lo que sea, ese día todas esas cosas se vendrán al piso. Se van a venir al piso tal como le ocurrió a Pablo. Y entonces dejaremos de sentirnos orgullosos y de sentirnos superiores a otros hermanos. La siguiente cita. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice lo siguiente. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Qué interesante es esta cita también. Pablo dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y la pregunta entonces viene, ¿qué es la verdad? ¿Es una doctrina? ¿Es un rito, una ceremonia, una creencia? Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que la verdad no es una iglesia o una creencia. La verdad que salva se llama Jesucristo. Y Dios desea que todos vengan al conocimiento de la verdad. Que te conozcan a ti, dijo Jesús, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Yo pregunto, ¿hemos dedicado nosotros el tiempo que hemos tenido en una iglesia para conocer a Jesucristo? ¿O lo hemos dedicado para conocer las creencias de nuestra iglesia? Que tienen su lugar, otra vez lo digo, tienen su lugar, pero no puede ser lo más importante, ni puede ser el fundamento. Porque las creencias, o el nombre de una iglesia, o el hecho de que tu iglesia sea la verdadera, eso a ti no te va a salvar, porque eso a ti no va a cambiar tu vida. Lo único que cambia, que subyuga, que enternece, que transforma, es Jesucristo. Y como no hemos hecho eso, entonces hoy vemos decadencia en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, porque hemos hecho la cosa diferente. Hemos invertido el orden de las cosas. Las enseñanzas, todo tiene su lugar, pero no puede nunca ocupar el nombre de Jesucristo. Y por eso tenemos el resultado que hoy tenemos. Voy a concluir, pero antes quiero leerle unas citas. Tengo acá, no la tengo aquí en PowerPoint, la tengo en mi tablet. Déjenme ver si la consigo. Le voy a leer varios párrafos para que ustedes escuchen esto y luego vamos a ir concluyendo. Dice acá, se han presentado muchos otros objetos para la fe en el mundo. Se han ideado ceremonias y sistemas por medio de los cuales los hombres esperan recibir justificación y paz para con Dios, y así hallar entrada en su redil. Pero la única puerta es Cristo. Y todos los que han interpuesto alguna otra cosa para que ocupe el lugar de Cristo, todos los que han procurado entrar en el redil de alguna otra manera, son ladrones y salteadores. Oye, qué tremendo es esto.
O sea que esto está basado en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, y allí Jesús se presenta como el pastor, el buen pastor, luego se presenta como la puerta por la cual las ovejas tienen que entrar. Y él dice, todo el que no entra por la puerta, dijo Jesús, es un ladrón y un salteador. Y aquí esta señora está haciendo un comentario acerca de eso. Entonces ella dice que se han puesto muchos objetos, muchas formas para que la gente llegue a Dios, pero todo el que no usa la puerta, que es Jesucristo, es un ladrón y un salteador. Entonces nosotros, que hemos puesto otras cosas en lugar de Jesucristo, somos ladrones y somos salteadores, porque no hemos presentado a la gente la puerta por la que deben entrar, que es Jesucristo. Y por eso hay decadencia en la vida espiritual. Dos párrafos más a leer. Dice acá, cada nación pagana ha tenido sus grandes maestros y sus sistemas religiosos que han ofrecido otros medios de redención aparte de Cristo. Han desviado los ojos de los hombres del rostro del Padre y han llenado los corazones de miedo hacia el ser quien les había dado solamente bendiciones. Su obra tiende a despojar a Dios de aquello que le pertenece por creación y por redención. Y esos falsos maestros también roban a los hombres. Millones de seres humanos están sujetos a falsas religiones, en la esclavitud del miedo ayecto, de la indiferencia estólida, trabajando duramente como bestias de carga, despojados de esperanza o de gozo o aspiración aquí, y dominados tan solo por un sombrío temor de lo futuro. Solamente el Evangelio de la gracia de Dios puede elevar el alma. La contemplación del amor de Dios manifestado en su Hijo conmoverá el corazón y despertará las facultades del alma como ninguna otra cosa puede hacerlo. Voy a parar aquí. Últimas líneas. La contemplación del amor de Dios manifestado en su Hijo conmoverá el corazón y despertará las facultades del alma como ninguna otra cosa puede hacerlo. ¿Y cómo vamos a contemplar a Jesucristo si no lo hemos presentado? Hemos puesto otras cosas en lugar de Jesucristo. El último párrafo le voy a leer. Aquí se me fue, vamos a ver. Un párrafo más, y con esto voy a ir terminando por acá. Dice acá. No es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirlo. Contemplan el amor incomparable del Salvador revelado en su peregrinación en la tierra desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario. Y la visión del Salvador atrae, enternece y subyuga el alma. El amor se despierta en el corazón de quienes lo contemplan. Ellos oyen su voz y lo siguen. Si usted quiere que la gente siga a Jesucristo, pues preséntele a Jesucristo. Olvídese de las demás cosas, que vuelvo y le digo no sé cuántas veces ya. Tienen su lugar, pero no pueden ocupar el lugar de Jesucristo. Lo que atrae, lo que subyuga, lo que enternece el alma, es la visión del Salvador. Y para mostrarle esto de una manera quizá más clara, quiero contarles algo ocurrido el día que Jesús murió. Jesús fue apresado de noche en el jardín de Getsemaní. De allí, cuando lo apresaron, lo ataron y lo llevaron a la casa del ex sumo sacerdote, que en ese entonces era Anás, el ex sumo sacerdote, y Caifás era el sumo sacerdote. Pero primero lo llevaron donde Anás, y de donde Anás fue entonces llevado a casa de Caifás. De Caifás lo llevaron para ser presentado delante del Sanedrín. Pero a esa hora de la noche no había mucha gente que pudiesen reunirse. Pero de todas maneras lo interrogaron. Después de allí, otra vez se presentaron con Sanedrín ya en pleno, digámoslo así, para decidir qué iban a hacer con Jesucristo. Y ya al final, pues ellos decidieron que Jesús debía morir. Pero ellos no lo podían matar, porque ellos no tenían ese poder. Así que ellos dependían ahora de Pilato para que Pilato diese la orden. Y ellos, temprano de mañana, llegaron donde Pilato con Jesucristo. De ahí, donde Pilato, lo llevaron a donde Herodes, y después nuevamente lo trajeron donde Pilato. Aquel día había 3 presos que iban a ser crucificados, pero Jesús ocupó el lugar de Barrabás, así que ahora quedaron 2 de los 3. Barrabás lo dejaron libre, y ahora Jesucristo iba a ocupar el lugar de Barrabás, y los otros 2 presos, pues ellos sí también iban a morir. El caso es que del pretorio de Pilato, Jesús fue llevado a la cruz del Calvario. Todo ese trayecto, todo ese proceso había sido algo terrible para Jesucristo. Acusado falsamente, lo habían golpeado, se habían burlado de él, le habían puesto una corona de espinas, lo habían maldecido, lo habían injuriado, habían hecho
toda cantidad de cosas contra él. Y Jesucristo había permanecido tranquilo y en silencio. Y de los presos había uno que toda esta contemplación fue tocando el corazón de ese preso. Y es por eso que cuando Jesús ya estaba quizás a punto de morir, aquel preso también condenado a muerte, ya no estaba ya, digamos, en el ocaso de su vida, le hizo una petición a Jesucristo y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Imagínese usted, un moribundo rogándole a otro moribundo. Pero Jesucristo también le habló a aquel hombre y le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que cambió a aquel hombre? ¿Qué fue lo que tocó el corazón de aquel hombre? Fue la visión de Jesucristo. Fue la contemplación de lo que Jesucristo había sido, de todo lo que él había oído de Jesucristo, pero ahora él veía todas las injusticias que caía sobre él, todos los ultrajes, las maldiciones, los maltratos, y Jesucristo permanecía tranquilo. Aún cuando llegaron al Calvario, Jesucristo fue puesto sobre la cruz y Jesucristo no ofreció resistencia. Mientras que él y el otro, pues por supuesto, forcejearon para que no lo atasen a la cruz. Sin embargo, aquí estaban ya crucificados. Y ahora el hombre hace esta petición y viene la respuesta de Jesucristo. Este hombre había estado contemplando al Cordero de Dios, había estado mirando lo que Jesucristo era, la actitud de Jesucristo frente a todas estas cosas. Y eso conmovió su corazón y lo llevó a hacer esta petición. Jesucristo dijo en algún lugar, no se me acuerdo exactamente dónde está, creo que está en Juan 12, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Hay decadencia espiritual en la iglesia, porque Jesucristo no ha sido levantado como debimos levantarlo. Porque nuestro orgullo nos ha llevado a levantar el nombre de nuestra iglesia, nos ha llevado a levantar las creencias de mi iglesia y hemos dejado a Jesucristo de lado, porque nuestro orgullo ha estado por encima de Jesucristo y eso es lo que ha traído decadencia en el mundo cristiano. Si seguimos haciendo la misma cosa, el resultado seguirá siendo el mismo, pero podemos invertir el orden de las cosas. Vuelvo y digo nuevamente, las enseñanzas tienen su lugar, la doctrina tiene su lugar, pero nunca pueden ocupar el lugar de Jesucristo, porque el que murió por nosotros no fue una iglesia ni fue una doctrina, fue Jesucristo el que murió por nosotros. Y Él es el que salva. Dijo el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Únicamente el nombre de Jesucristo. El día que nosotros como cristianos empecemos a colocar a Jesucristo en primer lugar, el día que comencemos a edificar sobre la roca eterna de los siglos, el edificio de nuestra vida nunca va a caer, porque esa es la promesa de Jesucristo. El que edifique sobre la roca, su edificio no caerá. No importa que vengan tormentas, no importa que venga un tsunami y se estrelle contra la casa que está edificada sobre la roca, esa casa nunca va a caer. Así, mi querido hermano, mi querido amigo, si tú eres de los que han estado edificando sobre creencias y doctrinas, yo te invito a que invierta el orden de las cosas a partir de ahora. Ve a la Biblia, contempla a Jesucristo, colócalo como fundamento de tu vida espiritual y tu casa estará firme para siempre. Que Dios te bendiga, Dios te ayude. Te recuerdo una vez más, haz tu plan de estudio para que conozcan más de Jesucristo. Y que Dios te pueda dar iluminación en tu estudio. Siempre ora antes de estudiar y vas a ver que las cosas van a cambiar. Cuando pongamos las cosas en orden como deben estar, como siempre debieron ser, el resultado va a ser diferente. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.